Amistades, les damos la bienvenida a otro episodio del podcast Consonancias y Disonancias. Hola Beto. Hola, un saludo a todos. Hola Peri X. Hey, ¿qué tal? Saludos a todos. Yo soy Mundox. Beto les va a platicar cuál es el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar el álbum que te impresionó cuando lo escuchaste la primera vez y también el concierto que tengas un buen recuerdo de ese concierto o que te haya impresionado cuando los viste en vivo a ese artista o grupo. Muy bien, entonces sugiero que pues comiences tú, Beto, ya que Claro. Tú sugeriste el tema y nosotros ahí te seguimos. Bueno, ese tema lo sugirió Peri. Yo lo secundé. Pero bueno, yo empiezo. Este disco, este álbum, que me impresionó cuando lo escuché la primera vez, como que ya desde antes de escucharlo sentí que me iba a gustar. Les voy a decir por qué. Esta banda, yo vi un reportaje de esta banda en MTV. Esta banda estaba relacionada en cierta manera con otra que se acababa de desintegrar, que era Caifanes. En MTV el entrevistador dice, me acuerdo, pues mientras se decide si Caifanes sigue o no, Alfonso André tiene un nuevo grupo que se llama La Barranca y los fuimos a ver tocar, en este caso a un bar de la Ciudad de México. Entonces en ese reportaje pasaban canciones de este grupo de La Barranca, unos segundos, unos pedazos de la tocada de La Barranca. Ese era más o menos, yo creo que era alrededor del 95, y para el 96 me prestan el cassette del El Fuego de la Noche, de La Barranca. Era una copia, me acuerdo. Y cuando lo escuché, o sea, desde la primera canción, me acuerdo, el Reptil se llama la primera canción. Me gustó, y lo fui oyendo y yo dije, si yo tenía mi top 3, vamos a decirlo así, de mis influencias así para el grupo en el que tocaba, o sea, yo dije, ya la Barranca entra al top 4 de mis influencias musicales y que también ya quiero abordar ese estilo que traía la Barranca y en este caso José Manuel Aguilera. Y ese disco es, o sea, si me preguntan a mí cuál disco recomendaría de La Barranca, el primero. Tiene otros discos muy buenos, pero el primero es un disco que ahí te das cuenta qué dirección musical tiene la Barranca. Y ese fue el disco que a mí, en lo personal, bueno, tengo varios, ¿verdad? Pero quise escoger ese disco, El Fuego de la Noche de La Barranca, de 1996. Excelente opción. Excelente Sí. opción porque, ay, disculpa, ¿verdad? Sí. Pero tengo que agregar que en realidad, de verdad, ese álbum está exagerado. O sea que si hay muchos, yo recuerdo que en esa época, por todos lados brotaban álbumes, excelentes álbumes, sinceramente. ¿Sí me explico? Pero este álbum en especial que estás hablando, tenía su personalidad. Tenía, o sea, La Barranca, con ese disco dijo, nosotros aquí estamos y nosotros no nos vamos. Y entonces tenemos que tener en cuenta que en esos tiempos, ahorita que estás platicando, o sea, hasta me emocioné, sinceramente, que Caifanes ya era Caifanes, pero a nivel, por decir mundial, ¿no? Ya existía el Café Tacuba, ya existía Santa Sabina, sin duda alguna, mis favoritos. Ya existía La Maldita Vecindad, Tijuana, ¿no? Y llega este nuevo grupo, ¿verdad? O sea, por decir así,
no lo digo en forma de hacerlo sentir menos, sino todo lo contrario. Llegan estos novatos y se establecen entre ellos. ¿Sí me explico cómo? O sea, porque yo recuerdo que escuché ese álbum también y sí, haz de cuenta que estoy escuchando, qué rollo. No, no lo digo en una mala forma, sino todo lo contrario, es la genialidad del álbum. Porque algo que sí recuerdo es que hay unas canciones que la guitarra está como muy sencilla, pero genialmente sencilla. No sé si cómo explicarlo, pero ya que lo mencionaste, ahí disculpa que me haya abordado, pero No. sí, porque sí. No, no, sí, o sea, porque el disco está muy variado, trae pues, rock, trae hasta quebradita, o sea, un ritmo así medio quebradita y luego le mete guitarra eléctrica, y trae hasta, se puede decir algo cercano al, como bolero. En lo personal, mi canción favorita de ese álbum fue El Alacrán. Y me gustó algo que nunca se me olvida de ese álbum es cuando dice ya no recuerdo ya bien la letra en este momento, disculpen, pero cuando dice ya sabes escoger qué vas a hacer, etcétera, etcétera, y un día vas a escoger a quién va a dirigir el país, ¿verdad? Quién va a gobernar, pero la muerte te va a escoger a ti. Y eso se me quedó bien grabado de él, o sea, se me hizo bien exagerado. Sí, la frase a mí también que me gusta del alacrán, que no supe ser lo que tú esperabas, yo solo sé, ¿qué? Yo solo soy Yo el que solo supo soy llegar. el que supo llegar, Sí, correcto. Sí, sí. sí. Sí, es que haz de cuenta que este chavo en sus letras, también, o sea, bueno, en lo personal yo reenfatizo, llegó se posicionó, se posicionaron ahí, perdón, como aquí estamos, estos somos, y básicamente siento yo que ellos tienen la actitud de que no me importa lo que tú pienses. Sentía yo como que era excelente, excelente opción, sinceramente. A ver, Mundo, tú o... Pues a mí también me gusta mucho ese álbum. Originalmente fue lanzado por un sello independiente mexicano que ya no existe, que se llamaba Opción Sónica, en 1996. Yo lo escuché muy pronto, después de que salió. A veces no era tan común que pasaran esas cosas, como que la música a veces se tardaba en llegar aquí a Juárez, ¿no? Me lo prestaron y lo grabé en cassette. O sea, un amigo compró el CD. Nunca habíamos visto ese nombre de esa banda y a mi amigo le llamó mucho la atención y dijo, órale, pues lo voy a comprar a ver qué onda. Y nos fuimos a mi casa y lo escuchamos y pues nos impactó mucho precisamente la calidad musical. Porque a pesar de que para nosotros y con nuestro limitado conocimiento era una banda nueva, sonaba muy, muy experimentada, pues es que La Barranca estaba formada por músicos veteranos de la escena nacional mexicana. O sea, no solo André, o sea, ese es el más obvio. Pero por ejemplo, Federico Fong, él era un bajista que él ya había estado en muchas bandas antes, desde principios de los 80. José Manuel Aguilera, pues un guitarrista excelente, con una gran imaginación. Y pues él anteriormente había estado en Sangre Azteca, con Humberto Álvarez, si no me equivoco. Y habían tenido otros proyectos todos ellos, o sea, de alguna u otra manera. También hay un personaje que no es tan conocido ya como que a nivel fuera de lo subterráneo, el Doctor Fanatic. Y hicieron brevemente un proyecto que le llamaron La Sociedad de las Sirvientas Puercas. Es el Doctor Fanatic y prácticamente los de la Barranca y Saúl. Sí, entonces mi punto es que, pues, es que ese álbum suena muy bien, pues porque eran músicos muy experimentados, ya habían todos de alguna manera grabado, o sea, habían tocado mucho unos con otros, ya habían grabado álbums profesionalmente, y un detalle que me parece también que merece ser resaltado, pues es el uso del violín, que no era muy común. Que yo ni tenía idea cómo lo usaban hasta que recientemente alguien subió un video de La Barranca tocando como en 1990, no sé qué año, 5 o 6, en el Rockstock en la Ciudad de México.
y sale el cuate tocando el violín. Dije, por fin sé estos sonidos que yo no sabía si era guitarra o no. Era el violín eléctrico, pero pasado por pedales. Y me quedé, qué increíble, o sea, por eso suena así. Y sí, y yo también tengo una frase favorita, esos que mencionaron ustedes también, y a mí me gusta mucho esta de la canción Elixir de la Vida, y la cita es, la vida se desliza como una serpiente a través de mi verso. Sí, de hecho, ahora que hablas del violín, es el que estuvo con la que es Jorge Cox. En el primer disco, si no mal recuerdo, nada más grabó dos, pero en el segundo disco ya fue integrante de la Barranca, ya como cuarteto, en el disco de La Tempestad. Pero sí, usaba el violín eléctrico y también tocaba la guitarra en vivo. Órale, qué chido. ¿Y tú, cuál es tu álbum Peri X? Te voy a decir nombre y apellido, Peri X. Ándale. Fíjate que en mi caso particular hay muchos álbumes que me impactaron, ¿verdad? Y cabe mencionar, por ejemplo, el de Babel de Santa Sabina inmediatamente, pero sin llegar a detalles porque quiero hablar de otro álbum, ¿verdad? Y pero a mí el que me impresionó mucho, haz de cuenta que yo a esta banda, yo ya la había escuchado el nombre en revistas. Entonces, yo relacionaba esa banda con un grupo de rock tipo death metal. Es lo que yo pensaba que eran. Entonces, en una ocasión vi un reportaje en las revistas, en aquellos tiempos eran revistas, donde estaban debatiendo sobre esta banda y decían, tienes que respetarlo, porque esta banda es exageradamente grande, etcétera. El caso es que honestamente yo me formé un mal concepto de esta banda. El nombre de la banda es Christian Death, muerte cristiana. Entonces, mi cerebrito agarró esas dos palabras y pensó que era death metal cristiano. ¿Sí me explico? Entonces, pasaron los años y en una ocasión estábamos ensayando y al final del ensayo, Richie, el baterista de Frida, Ricardo saca un cassette y me lo deja ahí y me dice, escúchalo, canijo. Y entonces veo el nombre y es Christian Death. Dije, no, eso que Christian Death, o sea, Death cristiano, qué rollo. Y lo dejé ahí. Al otro día llega Ricardo, ¿ya lo escuchaste? No, escúchalo. El caso es que me lo dejó como 4 días y no se lo llevaba. ¿Sí me explico? Entonces, recuerdo que dije, pues ya, ¿para que se lo lleve? Pues como soy mala onda con este canijo. Y lo pongo. Y entonces, la primera impresión es el piano ese. Ding, ding, whatever, ¿verdad? Y dije, sí, pues cristianos. Y luego entonces empezó el bajeo. Entonces ya saben cómo va el bajeo. Y luego entonces oye como una guitarra y lo empieza la voz, así que no sé si es, o sea, me recordó a muchos grupos, pero se me hizo bien exagerado eso. Y luego entonces se creó una atmósfera bien exagerada. La primera canción es Ashes, Cenizas. Y luego recuerdo que empieza a entrar la batería. Y luego guitarras como al revés, con arpegios de abajo hacia arriba en la guitarra. Y entonces cuando yo pienso que la canción ya está a lo máximo, entra el coro. Y recuerdo que entra el coro y se oye la batería como que entra más rápido. Y luego entra la voz de la muchacha haciéndole segunda. No, ahí ya me quedé así, estaba yo yo sinceramente estaba así como bien pues bien prendido del álbum, de esa canción. La canción dura como 7 minutos. Y luego se acaba esa y luego empieza la de When I Was Bad, ¿verdad? Creo que ese es el segundo canción. Y entonces si la primera canción se me hacía genial, la segunda se me hacía todavía más súper genial. Y luego se acaba la canción y luego se queda la voz de la muchacha, ¿verdad? Y luego regresa al grupo. Entonces, para mí ese álbum, pues me dejó súper impactado. Y luego la canción esa que está como en alemán. No sé si es alemán, pero recuerdo que también así, qué rollo con esto. Y luego ya ven que termina al final concluye como con una canción hablada. El caso es esto. Este álbum me impresionó tanto, pero tanto que me cambió totalmente mi forma de escribir música, de tocar música. Es más,
si mi grupo, bueno, si yo me salí de Frida, ¿verdad? A los años. Yo pienso que ese álbum fue el culpable. Ese álbum fue sé que Ricardo, si llegas a escuchar esto, fue tu culpa, carnal. No fui yo, eras tú. Es decir, este álbum me cambió totalmente al grado de que ya mi música, yo quería que la música que yo escribía impactara a ese nivel. ¿Sí me explico? Entonces ya fue cuando yo empecé a escribir música según esto más experimental. Obviamente Christian Dead pues viene de Bauhaus, viene de David Bowie, ¿verdad? Viene de The Cure, etcétera. Todos esos grandes grupos de allá atrás, pero en ese momento ellos hicieron algo en lo personal que para mí personalmente me cambiaron totalmente. ¿Me explico? O sea, de hecho, me dejó el cassette y ya lo escuchaba todos los días, 2, 3, 4 veces al día. Y creo que no se lo devolví como por un mes, creo, no recuerdo qué tanto. Y a él se lo prestaron. Creo que me lo pidió y le dije, ¿sabes qué? Pues dame chance de copiarlo porque te puedes llevar esto casi como niño ahí. No, no te lo lleves gritando. Pero en realidad, de verdad, hacia lo que son los hechos, ese álbum cambió mi perspectiva en cuanto a lo que es escribir música. De hecho, en la última parte de lo que fue con Frida estaba muy definitivamente muy influenciado por ese álbum, por ese grupo, pero especialmente ese álbum, ¿me explico? Porque ese álbum abrió, o sea, no sé, en lo personal, por ejemplo, pues a mí me gustaban muchos grupos y yo me gustaba mucho lo que era, pues una guitarra, ¿verdad? Tocar guitarra rápido, tocar guitarra bien difícil. Pero ahora esto se me hacía como otro rollo, me explico cómo tocar la guitarra, cómo escribir música. Y creo que ese álbum, yo imagino que ese álbum o ese grupo nos cambió a todos. Ahí en la colonia donde nosotros tocábamos, en el medio ambiente, muchos lo odiaron, la mayoría les gustó. ¿Me explico? Pero, o sea, para mí fue Ashes de Christian Death el que me impactó terriblemente como todo un álbum, ¿me explico? Sí, o sea, este es el mío, sinceramente. Mira, hasta me tiembla la mano de la Sabes de que a mí de que dices de Cristian, el disco que, de hecho fue el primero que yo escuché, el disco, el Iron Mask, que era como un recopilatorio, ¿no? Y estaba más, como más punk dark, se podría Sí, decir. pues era Estaba como más rock, más rockero, por más decirlo punk así. rock dark, ¿no? Ese Ajá. estaba así. Sí, sí. Ese fue disco. Y ya que dices de que en esa época Christian Dead pues también nos llevó a otra dirección porque hasta tú y yo hicimos un proyecto, Correcto. ¡Ah, cierto! ¡Ah! un proyecto que era Christian Dead y luego había salieron unos tributos a The Cure de grupos The dark, Dark. Sí, 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 góticos. Sí, sí, góticos, recuerdo. ¿verdad? Dark góticos. Sí, sí, Había sí. uno que se llamaba Nosferatu y Oh, sí, tocaba. excelente grupo, por cierto, también. Bueno, no me acuerdo de la lista. De hecho, ahí hasta lo tengo grabado. Pero esos discos que salieron de Christian Dead y de los tributos a The Cure góticos, como que nos influenció mucho y que hay que hacer un grupo con esa Con misma esa, sí, dirección, con esa idea. sí, sí, porque entonces, hablando más de eso que estás mencionando, estaba ese disco, ese sello disquero de Los Ángeles de Cleopatra Records, y recuerdo que todos los discos de Christian Death estaban en Cleopatra, ¿correcto? Y entonces, lo que sí recuerdo es que si lo producía Cleopatra, tenía que estar bueno para mí también. O sea que cuando yo iba a ver los discos y buscaba música y si miraba que era ese sello discográfico, lo calaba, lo trataba para ver qué onda. Porque también había otro grupo que estaba muy suave que se llamaba Two Witches o Dos Brujas. No sé si lo llegaron a escuchar también. Pero de hecho el disco de The Cure, el que le hicieron el tributo, de ahí salieron muchos grupos que descubrimos a lo largo, pues sí. El disco se llamaba 100 Tears, Sí, en lugar de 100 Years de la canción de The Cure. sí, sí me acuerdo. Era lágrimas en lugar de
de de Years. años. Tears. Sí, Ajá. sí recuerdo ese disco. Era medio azul la portada, según recuerdo, porque yo Sí, compré creo el que sí. CD. Ya entonces ya había más Sí. dinerillo, ya comprábamos CD. Pero sí recuerdo que te digo, ese disco, pues sí, como tú dices, de hecho nos llevó a ti y a mí a hacer un proyecto de que 3 canciones, ¿no? 3, 4 canciones. 5. Sí, O cuatro. sí, Sí, 4 o 5, pero hay una que eran tres en una. Y entonces ahí ya después ya con las reediciones, hasta aquí una y luego otra. Sí, pero sí, correcto. 4 o 5, algo así. Pero Sí, había porque una que estaba larga, que eran como 3 canciones, ¿no? sí, porque también recuerdo que en base a eso que dejé de tocar en Frida, pues empecé el otro grupo, ¿no? Ok, El de la eran evocación, que 4. sí, sí, por ejemplo, menciono que dejé Frida y luego empecé otro grupo donde ahora yo cantaba y que le decíamos la evocación, le pusimos como nombre la evocación porque en un diccionario encontramos que la palabra evocación indicaba ir al pasado y atraer cosas, o ir a otra dimensión y atraerlo, pero también significa recordar, ¿correcto? Y recuerdo que como tocábamos muy oscuro, en vez de decirnos evocación, nos decían la evacuación, porque nomás tocábamos y se iba la raza. Y decía, ahí sigue la evacuación. Se nos quedó ese nombre. Pero sí, para mí fue ese, el de Ashes de Christian Death. Si ustedes lo escuchan, búsquenlo. Ya sé que ya se los eché a perder, es como haberte platicado el final de una película y todo, pero el álbum está exagerado. Está exagerado. Sí. Pues es música muy lúgubre y muy introspectiva y a mí de mis canciones me gusta todo el álbum, pero de las que para mí la que resalta es The Luxury of Tears. Esa a mí me gusta mucho. Y sí, yo no recuerdo exactamente en qué momento lo escuché, pero y creo que yo me tardé un poco de tiempo en agarrarle la onda, la verdad. Pero bueno, ya para hablar del mío, yo creo que yo le daría ese lugar a Undertow de Tool. Yo creo lo escuché. Recuerdo que cuando estaba en la prepa, la canción, el video de Sober tenía mucha rotación en MTV. No sé si precisamente califica como un hit, pero pues era como que la canción que más se conocía. Y me gustaba mucho. Y creo que ese álbum se lo intercambié a un amigo. O sea, no sé si yo le di un cassette y él me dio ese o nada más me lo dio. Sinceramente, no recuerdo cómo lo obtuve, pero definitivamente no lo compré. Este, y yo escuchaba mucha música en el carro, manejando. Este, no solo en ahí, pero, o sea, como que en el carro era la onda de, digo, no sé, no sé por qué. No sé por qué tengo un recuerdo de ese cassette y andar en el carro. Este, pero yo no tan, o sea, no, yo, mi conocimiento musical está muy limitado para comprender ese álbum. O sea, estoy hablando de que tenía como 18, 19 años y yo venía después de escuchar lo que había salido del rock mexicano hasta ese entonces. Eh, había escuchado Nirvana, cosas de metal, de lo que sonaba, o sea, del metal más comercial, ¿no? O sea, que en ese entonces eran como cosas así como Pantera y el álbum negro de Metallica y White Zombie, cosas así. Este, y me gustaba Nirvana, pero como que no me gustaba mucho la otra onda, no me gustaban las otras bandas que habían puesto en el rollo del grunge. No, o sea, no me gustaban tanto como Nirvana, porque Nirvana a mí se me hacía que era más punk que las otras bandas. Pero yo tampoco no sabía bien qué era esa onda del punk en ese entonces. Pero había algo acerca de Nirvana que me gustaba que yo no encontraba en otras bandas. Y luego el metal, pues lo escuchaba, pero yo realmente como que nunca fui tan metalero. Y entonces Undertow de Tool tenía algo de los dos mundos. O sea, era oscuro, era pesado, pero no era metal. Y a la vez, de repente, pues tenía como elementos o una actitud
punk, más bien, diría yo. No elementos musicales, sino como algo, o sea, había algo ahí. Pero yo lo escuchaba el álbum y, o sea, había cosas que yo no digería, o sea, pero lo escuché y lo escuché, entonces ya después lo escuchaba cuando empecé a ir al Community College, pues con mi Walkman, y ahí, a base de escucharlo y que por la repetición, pues a más veces, conforme lo escuchaba más, empezaba a escuchar más cosas que mi oído no estaba entrenado para escuchar. Y me impactó mucho, o sea, me impactó cuando empecé a comprender la dimensión del álbum. Fue increíble. Sabes que sí, quisiera agregar de que yo sí recuerdo también cuando escuché la de Sober, que, o sea, yo sentía como que en esa canción específicamente, porque a mí no me tocó escuchar el álbum, honestamente, el álbum lo escuché varios años después y se me hacía denso, no sé cómo explicarlo, pero se me hacía como que habían muchas capas, o sea, como lo estás mencionando, o sea, había mucho, no lo podías digerir así. Pero lo que sí recuerdo de la canción Sober es que parecía grunge, parecía metal, parecía rock, parecía todo. ¿Me explico? Y no era nada de eso. Algo que sí recuerdo es de que, y el concepto sinceramente personal que yo tengo de Tool es de que es un grupo muy, muy original, muy en su propio área y que como que no se han dejado influenciar por nada y siguen cambiando historia, incluso con el último álbum. Pero esa canción de Sober, recuerdo que el video, cuando lo vi, si yo ya había escuchado la canción, pero cuando vi el video, me traumó también. Porque creo que hasta ahorita, hasta esta fecha, si cierro los ojos y oigo el tutun, tutun, eso, veo el monito, ahí va caminando y todo ese rollo. ¿Sí me explico? O sea, es algo súper extraordinario. Y y sí recuerdo, pues digo, escuché el álbum en lo personal. Sí, a mí Tool se me hace un grupo muy, 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 muy completo, muy fuera de la liga normal. Y ese álbum, pues lo recuerdo muy poco, sinceramente. Nomás recuerdo esa vez que lo llegué a escuchar y así como te digo, muchas, muchas capas. O sea, que a pesar de que se oía como que está sencillo, no es cierto. Hay mucho, mucho que escuchar. Me recuerda un poco a Pink Floyd, no en el aspecto musical, sino en el aspecto de la producción, de todo lo que están ahí ofreciendo, de que tienen muchas cosas, que tienes que escucharlo varias veces, ¿verdad? Sí, es que Sí, también, pues, definitivamente. Adelante, perdón, Beto. sí, ya después en los siguientes discos ya se vuelve hasta más progresivo y más experimental. Yo digo que ahí más o menos se acerca, no sé si a Pink Floyd, pero a lo mejor a King Crimson. Bueno, lo que me refiero es de que es así como muy elaborado, ¿me explico? Sí, sí, sí. Muy elaborado. O sea que si tú Pues hasta ves el a Pink Floyd, video, fíjate, el video creo que es alguien del grupo el que los creo que lo hacía, hizo el vocalista. Creo el que Chen fue Skinner. Creo que fue él, no recuerdo, sí recuerdo cuando en MTV, porque en MTV era Sí, un sí, fenómeno, fue porque sí, sí te un- impresiona también el video. Yo se decía, pues, ¿cómo son estos güeyes ya así, físicamente, va? Ni nada, también, pues, ¿verdad? sí, o sea, ya cómo son, pues, el video está así, cómo son ellos. Y no, nada más ahí de repente el Keenan, pues, sí, salía que, con el pelo larguillo, así como medio monja, pero larguillo y Sí, estaba sí, delgado, más chaparrillo y todo. sí, El sí. guitarrista también, o sea, te impresiona, sí, también con la Yo Les hace mucho Paul. que no lo veo, pero tenía elementos de stop motion, ¿no? O sea, Sí, 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 o lo- sea, eso cómo lo del se, monito cómo, que dices. sí, cómo se bueno, movía y todo. pero hacían un movimiento y una foto, un movimiento y una foto, así lo iban haciendo y lo iban usando Ujú. elementos de una flashlight, una luz así flasheando constantemente y honestamente, era un viaje ver ese video, Sí, sí, sí. honestamente. Entonces, fíjate, la vez pasada les comenté de que me juntaba con unos cuates de la prepa que nada más el baterista tenía batería y
y no había guitarra eléctrica y de repente una vez apareció una guitarra. Pues con esos cuates era la época, o sea, en esas convivencias de los viernes que saliendo de la escuela nos íbamos a la casa del baterista pues hacer nuestros rollos de banda, ¿no? O sea, según nosotros, que mucho era como que ver videos y comer hamburguesas. Lo esencial. Y y me acuerdo que salía, por ejemplo, el de ese video, y como que el baterista, él siempre traía, por lo general, camisetas de Guns N' Roses o de Motley Crue, eran como que sus bandas. Y como que él, creo yo que musicalmente quería hacer algo ahí. Creo que a todos nos gustaba de alguna otra manera Nirvana, a mí se me gustaba mucho, y nos gustaban otras cosas, no sé cómo, pero había cosas que no compartía tanto, sobre todo esas bandas como Metallica, Guns N' Roses menos. Ahora ya los puedo escuchar más. Y Motley Crue tampoco, no los escuchaba. Y los otros cuates, pues no recuerdo porque como que nadie tenía tan el gusto marcado como el baterista, sí lo tenía muy marcado. Y yo lo que sí sabía es que me gustaba mucho Nirvana, ese tipo de sonido. Y, eh, y después la segunda banda que me gustaba mucho era definitivamente, bueno, ni siquiera puede ser, o sea, el sonido de la banda porque no he escuchado el álbum. O sea, la rola esa sobre ese sonido, yo decía, definitivamente esto es algo que a mí me interesa. Y tiene que ver eso que dices tú, o sea, lo denso, lo oscuro. O sea, ese bajeo para empezar, o sea, el intro, o sea, eso es un hook en bajeo. O sea, Sí. porque inmediatamente en cuanto empieza, tú sabes qué canción es y está como que es o sea, es una cuerda súper gruesa. O sea, ni siquiera es como la cuarta del bajo, es como un bajo de 5 cuerdas. O sea, no sé. O sea, suena súper grave, más grave de lo que, Lo normal, sí. sí, ¿no? Y nada, y no hace nada más, nomás es tan, tan, pero tiene un groove increíble, o sea, el beat, o sea, el ritmo. Y luego ese dive que hace el guitarrista del intro, o sea, ahí te atrapa inmediatamente, o sea, Sí, ya sí. estás en su mundo. Sí, sí, y ahorita sí platicando de ese intro, el, la genialidad también del baterista. Es decir, ¿qué haces cuando alguien toca eso? No sé si me explique, porque lo Ujú. más normal es de que, estamos hablando que esto es en el 93, me parece, 92 cuando lo Sí, grabaron. Entonces estamos saliendo de los 80s, cuando el baterista toca nada más tan, ta, pa, tu, pa. Sí me explico, ¿verdad? Simplemente un riff sí. así. Entonces entra los 90s y encontramos grupos como James Addiction, que el baterista ya no hace eso. ¿Me explico? Entonces, Ujú. tú como metalero, por decirlo así, pues lo básico es que te vas a agarrar con tu doble bota y tu, pa, o algo así. Y este chavo se lleva con, como tú dijiste, un grupo, un ritmo, con el bajeo y la guitarra. Y luego la guitarra entra, como tú dices, nomás haciendo una así. Ujú. Y se oye, creo que un grito atrás también. Y lo tratan. El baterista y luego va así. Sí. Está hasta como hueca, no sé si me explico lo que quiero decir. Y es que, perdón, y es que se me olvidó mencionar algo ya que estás diciendo. Es que también esa era otra cosa que contrastaba un chorro. Es una canción lenta. O sea, es muy lenta. O sea, bueno, Correcto. lenta me refiero como con lo que estaba hablando las bandas que mencioné, ¿no? O sea, y Ujú. luego como a esa edad, pues así como que lo que quieres es velocidad, ¿no? Así como, Ya. sí, y las guitarras, Sí, todo sí, esto así sí. bien loco. Y esto no era, o sea, lento, pero un groove pesado, pero no era o sea, es lo que te digo, o sea, es cuando, eh, yo creo que, yo creo que hasta a este momento ni siquiera he mencionado qué tan importante fue enfrentarme a ese sonido, porque precisamente yo después empecé a buscar más, o sea, con el tiempo, después de ir como que en esa búsqueda y exploración de sonidos, pues a mí me empezó a latir mucho ese tipo de ondas que estaban más asociadas con el industrial Correcto. y que eran cosas lentas, eh, pero también muy densas y pesadas, pero hablando de pesado, alejándonos del rollo del metal, o sea, pesados en otro sentido. Sí, 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 denso. O sea, yo Ujú. pienso, la Sí, única sí. manera en lo personal que yo lo puedo definir es como algo tipo denso. ¿Me explico? Ujú. Porque, por ejemplo, mira, nada que ver, pero en la misma nota, la canción de Vacío de Santa Sabina, lo lento que es.
¿Sí me explico? También, O sí, sea, sí, sí. ahorita que dijiste eso es muy lenta, pero aquella definitivamente es lenta la canción. Sí. Esta canción de Sober es muy lenta, pero no se siente lo lento. Y, Ajá, y sí. empieza como a culminar. Y recuerdo, algo que también recuerdo que estamos platicando, el hecho de cuando va a llegar al supuesto solo. También ahí, ¿qué tocas ahí? ¿Sí me explico? Si yo en lo personal, pues yo hubiera tocado unos arpegios o no sé. Ahí, bueno, en aquellos tiempos, ahorita pues nomás una nota igual. Pero lo que me refiero es la atmósfera que se creó cuando entra el solo y cómo regresan a lo mismo. O sea, sí son tan geniales esos tipos, o sea. No, el Maynard El Keenan vocalista, sí, James, ¿va? sí, James. Tiene otros proyectos, o sea, el Pucifer, no sé si lo han escuchado, Pucifer. Sí lo he escuchado, pero, Perfect Circle. o sea, sí están suaves también, pero siento, sí están geniales. O sea, sí he escuchado esos grupos, un poco, no tanto ya. No, me refiero de que el vocalista es alguien muy talentoso, o Sí, sí, sea, sí, muy, muy, muy versátil. Sí, sí. hasta tiene vinos. Sí, sí. Sí, de hecho, en una entrevista leí que hace unos 7 años que ya no quería hacer giras, que la gente no entiende qué tan cansado es andar de giras. Pero, ¿se cansa haciendo giras con Tool o se cansa haciendo giras con todos? Porque con Tool no hace giras, pero con todos los demás no sale de Estados Unidos. O sea, Sí. anda así, gira y gira y gira con este Perfect Circle y con el otro grupo. ¿Me explico? Sí. Bien, ya vamos un buen rato platicando, ¿eh? Esto. Aún quieren seguir, quieren más, diría, ¿te acuerdas Ansia cuando gritaba, ¿quieres más? Y todo, sí. Pues yo digo que ya quedaron claros los 3 álbumes, Sí. entonces. Hablemos de la banda en vivo o el concierto en vivo. El concierto en vivo que nos impresionó, ¿verdad? Yo en lo personal sí, yo he ido a muchísimos conciertos y es algo un poco difícil de decidir. Por lo tanto, mientras pienso qué es ese grupo, Ya lo tienes. te lo voy a pasar a ti, Alberto. Ya lo tienes. Yo sugiero que vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer un corte aquí. Y luego, pues, retomamos el rollo, ¿no? ¿Cómo la ven?